Lo complicado, Rocío, es tal vez lograr detectar cuándo es que hay un comportamiento de índole de acoso sexual o no en un ambiente de trabajo, porque es un hilo muy delgado, es muy confuso, podría ser un poquito confuso detectarlo, ¿no? ¿Tenés algo para nosotros hoy en Sin Recovecos Legales? Correcto. Esta semana hemos recibido varias consultas de empresas de hasta dónde se puede decodificar qué es acoso sexual laboral. Este es el tema de hoy. Quédese con nosotros. Este es el podcast Sin Recovecos Legales. Acá vemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos. Bien, Rosy, bienvenida. Es un súper tema. Es un súper tema el que traes hoy para conversarnos, ¿no? Sí, y es que hasta dónde podemos decir aquí empieza el acoso sexual, ¿verdad? A nivel laboral, es que estamos hablando, por supuesto, en temas legales. Es una línea muy delgada, ¿no? Es una línea muy delgada y muy subjetiva. Vamos a ver, sin ánimos de nada, ¿verdad? Uno podría decir que lo normal aquí en Costa Rica, por ejemplo, cuando nos saludamos de beso, pero en el contexto correcto. Correcto. Pero si yo soy tu jefe y de repente me extralimito y no solo te saludo de beso, sino te abrazo de alguna manera forzosamente, hasta ahí estoy siendo muy afectivo o estoy transgrediendo esa línea que puede ser acoso sexual, ¿verdad? Ahí es donde, por eso al principio decía, qué complicado. ¿Hasta dónde, verdad? Porque los costarricenses somos muy cariñosos, somos muy afectuosos. Entonces nos saludamos apapachándonos, ¿verdad? De beso, abrazo. Exacto. Incluso cuando empezamos a conocer a alguien es como, hola, mucho gusto. Y damos el beso y el abrazo sin conocerlo. Somos los ticos. La pandemia nos dio algo diferente, ¿verdad? Entonces ahora sí tenemos esa precaución como de esperar a si la otra persona quiere saludar de beso o no, ¿verdad? En algunos casos. Pero entonces vamos a lo básico. ¿Qué es acoso sexual? Entonces acoso sexual resulta que es toda aquella conducta, hablemos de todo, ¿verdad? Con lenguaje verbal, no verbal, físico, que nos haga sentir mal. Básicamente ahí está la línea. Si yo siento que eso es diferente a lo que normalmente yo recibo, si ese beso se corrió un poquitito más hacia los labios, por ejemplo, o si ese beso se quedó 3 segundos más, o si estás viendo que hay algún tocamiento ahí mientras te abrazan, que te hacen cariñito en la espalda. Te dejan la mano ahí. Sí, o sea, el acoso básicamente es cuando la persona que recibe se siente mal y siente que es algo más allá. Entonces, y tiene que ver con un tema sexual, por supuesto, ¿verdad? No que, ay, me cayó mal y entonces viene a saludarme y qué feo, porque ay, habla mal de mí y me saluda. No, porque eso es otro tema, ¿verdad? Pero es que sea netamente una incomodidad a nivel sexual que yo sienta. Una mirada, que me guiñan un ojo, digamos, pero no de vacilón, porque es el lenguaje no verbal. Es que el lenguaje no verbal es un 80% de nuestra forma de comunicación, ¿verdad? Entonces muchas veces ese lenguaje no verbal, cuando lo sentís más allá, un guiño con una sonrisa y verdad, y jocoso, es diferente a un guiño con otra cara, otro gesto que vos hagas, ¿verdad? Es decir, entonces, podría decir entonces, de acuerdo a lo que decís, que lo que yo percibo, es decir, tiene un carácter no deseado. Lo que yo percibo como, correcto, como esto no me hace sentir cómodo, correcto, es ahí donde podría estar empezando un comportamiento de acoso sexual. Correcto. Y no tiene que ver con que sea superior con inferior. Puede ser entre compañeros de trabajo, okay, muy bien. Puede ser de inferior a superior también, que eso no se da mucho, ¿verdad? Pero no hay una jerarquía que diga, bueno, si es entre compañeros de trabajo no pasa. Pues sí pasa. Si es del inferior al superior también puede pasar. Uno podría pensar que, digamos, la persona que está en su posición de jefatura, que está en una posición de poder, ¿no? Esa persona es entonces
uno podría pensar que naturalmente podría tener comportamientos de acoso sexual. Sin embargo, me decís que entonces no, podría ser entonces también entre compañeros. Entre compañeros. Y hay cosas que se complican. Te voy a contar un caso que tuve hace unos meses y fue de compañeros de trabajo que habían sido novios y que convivían, ¿verdad? Y terminan esa relación y después de eso ella se siente acosada sexualmente por él. Entonces, doblemente complicado. Claro. Tuvieron una relación de pareja, convivieron y ahora ella se siente acosada sexualmente. Bueno, ¿cómo podemos ver eso? Si ya terminó la relación, deberían volver al sistema de somos compañeros de trabajo, se respeta, no ningún tipo de tocamiento, ningún tipo de mensaje, porque también los mensajes se incluyen dentro de este hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, si ya terminaron la relación, tienen que volver a una relación de compañeros, de un respeto diferente, ¿verdad? Que ya no tenés ese permiso de ir más allá, porque ya no me siento cómoda o ya no me siento cómodo. Entonces, ahí es donde empieza. No importa si hubo una relación previa. Eso es importantísimo también, ¿verdad? Porque no podemos dejar de fuera a esos sentimientos que tiene la víctima, sea hombre o mujer, porque aquí tampoco estamos hablando de que son las mujeres, también pueden haber hombres a los que están hostigando sexualmente. Aquí el tema es con esas relaciones, ¿verdad? Porque ellos fueron una relación de pareja, ya no lo son, ella no quiere ciertas actitudes, él tiene que respetar, y entonces empiezan a transgredirse justamente esas líneas que tienen que ver con cuando estás haciendo algo que a mí no me agrada, que no quiero. Exacto. Entonces, digamos, cuando hubo una relación de pareja que tal vez pueda ser problemático y diga la persona, ay no, mejor no denuncio esto porque aunque me siento mal ahora, ¿verdad? Y sigue continuando algunas cosas. No, o sea, puede denunciarlo porque que haya habido una relación anterior con esa persona no implica que no pueda denunciar y no se sienta mal. Claro, porque ya terminó. Entonces ya el respeto que debe haber es de compañeros de trabajo, no de expareja. Yo me imagino que podría ser muy respetable aquello que dice que el dueño de este microespacio soy yo. Exacto. Y yo decido quién entra a este microespacio. Exacto. Y quién no entra y bajo qué términos. Ajá, ¿verdad? Correcto. Estoy bien, voy por ahí bien. Exacto, es que nuestro metro cuadrado, literalmente, ¿verdad? Es lo que nosotros manejamos. Ajá. Y ahí es donde dejamos entrar, es como no dejamos entrar a la casa a cualquier persona, claro. ¿Verdad? Es lo mismo. Es un espacio el cual es un espacio personal. Ajá. Y entonces, si yo te dejo entrar para saludarme, espero que sea un saludo normal. Muy bien. El que yo necesito en ese momento, que es, ojalá es que el jefe tampoco me tiene que estar saludando de beso, ¿verdad? Por más que seamos amigos o tengamos muchos años de trabajar, hay que tener un protocolo, creo yo, dentro del trabajo y fuera de él. Fuera de él nos tomamos la cervecita, somos muy compas, lo que quieras, sí. Pero adentro del trabajo nos comportamos de una manera diferente. Okay. Me parece a mí, ¿verdad? Que es lo más sano. Ahora te voy a hacer en un ratito una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Cuándo es que hay una relación laboral desde el punto de vista, digamos, físico? ¿Cuándo estoy dentro de una relación laboral y cuándo no? Por lo que acabas de decir. Pero podemos abordarlo más adelante. Te contesto de una vez. De una vez, ajá. Somos compañeros de trabajo 24/7. Exacto, eso era lo que quería. Por fuera, ¿verdad? O sea, de fuera del trabajo seguimos siendo compañeros de trabajo. Sigue siendo hostigamiento sexual si pasa algo fuera del trabajo que yo no permita. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Si seguís teniendo control de tu espacio, entonces. Exacto. Aunque estén tomándose esa cervecita con ese chifrijo. Sí, pero seguís siendo compañera de trabajo. Exacto. Y hay que mantener cierta distancia. Sí, o sea, ahí sí nos podemos saludar de beso, abrazo, es lo que te decía, no que después del trabajo puede pasar cualquier cosa, sino que ahí ya nos podemos hablar de vos o lo que sea, ya no es sí señor, sí señora, ¿verdad? Sí jefe, sino que podemos tener la parte social del trabajo que también es importante, ¿verdad? Porque cuando tenemos una parte social con los compañeros de trabajo, con el jefe, hacemos vínculos que también nos van a servir a nivel laboral. Lo que pasa es que ahí continuamos, ¿verdad? Es
hasta donde permitamos. Básicamente, ese es el límite, hasta donde nosotros nos sintamos bien. Muy bien. Hasta donde haya permisibilidad. Entonces, decía esos dos ambientes, porque el acoso o el hostigamiento sexual continúa después del trabajo, como te decía, ¿verdad? Porque seguimos siendo compañeros de trabajo, pero afuera del trabajo puedo permitir algunas cosas, consensuar. Esa Que es la dentro palabra del clave, trabajo no estoy permitiendo. Ok, muy bien. Escucharon, vieron a toda la gente que nos sigue en redes sociales, que nos escucha por las diferentes plataformas. Hoy aquí en nuestro podcast Sin Recoveco Legales ya se me lengua la traba. Un poco nervioso con este tema. Sí, es que estoy procesando mucha información, entonces me traba un poquito, se me confunden las ideas. Pero estamos acá en este podcast conversando sobre hostigamiento sexual en ambientes laborales. Creo que también Rocío va a tocar el tema de hostigamiento laboral, que tiene una muchísima correlación. Pero nada, aquí estamos. Así es que seguimos adelante con el tema, Rosy, y yo te tengo una pregunta. ¿Qué dice la ley costarricense? ¿Cómo prevé? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se señala? Porque la gente quiere conocer eso sin recovecos, ¿verdad? Bueno, prevención como tal sería que cada empresa tenga, como les decía, su comité, su información, que tenga la ley a mano, porque eso es una obligación de cada empresa. Esto es... existe una ley de acoso y hostigamiento sexual. Existe una ley de acoso, de hostigamiento sexual, se llama laboral y en educación, porque combina las dos, o sea, es la misma ley para las dos partes, ¿verdad? A nivel de educación y a nivel laboral. Es fundamental y es obligatorio por ley tenerlo también, o el ordenamiento jurídico nos dice, esa ley tiene que estar a mano. Y lo tenemos que tener todos los empleados, todo el mundo en la empresa tiene que saber sobre esta ley. Eso en primer lugar. Prevención es comunicación, es decir, hacer charlas a los empleados, no sé, periódicamente, ¿verdad? Una vez al año, como para recordar qué es hostigamiento sexual, cuáles pueden ser los comportamientos que se consideren como tal. Es decir, digamos que ahora que últimamente hablamos en términos de gobernanza, una gobernanza empresarial, una empresa que se presume hace buenas prácticas de gobernanza empresarial, debería tener entonces un comité para temas que tienen que ver con acoso, hostigamiento sexual y laboral. Correcto. ¿Sí? Y tiene que tener, ¿qué más, Rosy? ¿Qué más prevé la ley? Bueno, ya una vez que pasa que hay alguien que dice, bueno, yo me siento mal, hay algún tipo de hostigamiento sexual, pues entonces también tiene que tener parte de a quién dirigirse. Si no existe un comité a donde deba dirigirse, pues entonces si hay un gerente de recursos humanos, si es el jefe inmediato, si es el gerente general, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? ¿A quién me dirijo? Es para poner la denuncia. Y una vez que está la denuncia, sí o sí hay que hacer un comité de 3 personas, ¿verdad? Como les decía, que es, tiene que haber hombre y mujer. Ojalá un hombre y una mujer de la empresa y un tercero imparcial, que puede ser el abogado de la empresa o el gerente de recursos humanos o la gerente de recursos humanos, ¿verdad? O alguien que ojalá que venga de afuera, ¿verdad? Que sepa de hostigamiento sexual y que sepa de la ley. Estos 3 personas son las que van a recibir la denuncia, reciben el testimonio de la persona, la supuesta víctima, vamos a hablar de supuesta porque hasta que no exista la investigación no sabemos si de verdad es víctima o no, porque para todo hay gente, ¿verdad? Claro. Como dicen por ahí, entonces definitivamente hay que hacer una investigación. Tiene que presentar un documento donde venga su nombre, bueno, sus datos y cuál es la denuncia, por qué se sintió mal, fechas y presentar pruebas. Entonces este comité además va a llamar a el supuesto victimario y le va a permitir hacer también la declaración y le va a permitir también las pruebas. Okay. Una cosa muy importante es que existen, ¿ves?
Ya me lo pegaste. Ya te pegué el trabamiento. Ya me lo pegaste. Sí. Eso es contagioso. Hay medidas cautelares. Medidas cautelares para el supuesto victimario. Okay. Porque necesitamos proteger a esa persona que se siente mal trabajando con esto. Muy bien. Entonces, antes de llegar a las medidas cautelares, hay un comportamiento aparente de hostigamiento sexual. Es decir, puede haber algún tipo de contacto físico no deseado, puede haber miradas, gestos o silbidos, puede haber mensajes de texto, puede haber comentarios o insinuaciones sexuales, o podría haber una propuesta o la petición de un favor de carácter sexual. Muy puntualmente, te doy un aumento de salario, te subo el sueldo, si te a cambio te subo el puesto, ¿verdad? Te doy beneficios, te doy permisos, etcétera, de forma a veces sutil, pero también hay gente que a veces no es sutil. Hay de todo. Y son unos descaradas o descarados, ¿verdad? Entonces hay un comportamiento de ese tipo, y el ABC que debería de existir es entonces primero una denuncia. Correcto. Una denuncia que se tiene que dar ante un comité que la empresa, si tiene una buena gobernanza empresarial, esa empresa debería tener un comité. Correcto. Y si no lo tiene, el encargado de una persona determinada, ¿verdad? Que es el que se va a encargar. Digamos que el representante patronal es el que está en la figura del gerente. Porque es que también depende del tamaño de la empresa, no vamos a tener gerente de recursos humanos. Entonces va a ser, sí, el jefe inmediato superior, pero sí tiene que estar claro a quién me tengo que dirigir. Exacto. Eso es lo importante. En una empresa, esta parte tiene que ser, es fundamental. Tener el conocimiento de la ley de hostigamiento sexual, y además que la persona, o sea, los empleados, más bien no la persona, los empleados sepan a quién dirigir una denuncia. Muy bien. Eso es lo tienen básico. Que tener claro. Exacto. Una vez la denuncia, entonces este es como el ABC ¿verdad? Que claro. Estoy tratando de retomar para entenderlo. Y entonces después de la denuncia, que además debe ser una denuncia confidencial, debe tener todo el carácter de confidencialidad, y además, como vos decías, lo acabas de decir, el canal correcto, un canal claro de a quién tengo que denunciar cuando hay un comportamiento. Lo que sigue es una investigación interna. Investigación interna, pero retomando lo que acabas de decir, es importantísimo. Es confidencial porque es lo que siente esa persona, se siente agredida, y además no la vamos a revictimizar haciendo público para los compañeros de trabajo también, que probablemente ni saben qué es lo que está pasando, esta situación, ¿verdad? Entonces la persona viene y se queda esa investigación en el comité de 3 personas, que son los que van a hacer la investigación. Entonces va a ser la víctima o supuesta víctima, supuesto victimario, y el comité, simplemente los que van a saber. Y el comité lo que va a hacer es esa investigación con las pruebas, con testimonios, si hay testigos, no sé, si hay cámaras en el lugar, vamos a revisar cámaras en ese comité, y al final se da un reporte. Bueno, y como te decía, dependiendo de la conducta y de cómo se sienta la persona que acaba de denunciar, vamos a tener una medida cautelar. Ahí vienen entonces las medidas cautelares. ¿Y cómo explicarle a la gente sin recovecos qué significa entonces una medida cautelar en materia laboral, en materia de hostigamiento? Una medida cautelar es una, valga la redundancia, es que no sé cómo decir medida. Una medida, ok. Una medida de protección. Sí, que se toma de protección a la supuesta víctima, en donde existe de lo más sencillo o algo que no es tan invasivo para el supuesto victimario, que es separarlo de su lugar de trabajo a nivel físico. Entonces, si trabajan, por ejemplo, si estamos trabajando así, entonces lo separan y lo ponen en otro escritorio. En otro cubículo, en oficina. Otro cubículo, en la sala de reuniones, ¿verdad? O en otro horario, por ejemplo. También existe esa otra medida que es decir, otro horario. Que el comité o el representante tiene que tomar la decisión inmediatamente, antes de la investigación, ¿verdad? Dependiendo de cómo se sienta la supuesta víctima. Muy importante. Y entonces puede ser más bien que lo manden a trabajar virtual. Mientras tanto, que no venga presencial, si se puede, se manda virtual. Y si ya es mucho,
pues entonces se tiene que ir para la casa. Y no, digamos que no se pueda virtual, pero entonces hay que separarlo, entonces lo mandamos unos días ahí fuera mientras se da la investigación. Esto para proteger la integridad de la persona denunciante. Muy bien. Te pregunto, cualquier colaborador o colaboradora en un ambiente laboral, entonces tiene el derecho por ley de plantear una denuncia. Correcto. Cuando siente que sus derechos, su espacio físico tiene una connotación de hostigamiento sexual. Correcto. Si yo me siento agredido sexualmente, si yo creo que estoy siendo agredido sexualmente, me están hostigando, denuncia inmediatamente tengo todo el derecho por ley de denunciar. Aunque el patrono diga que no. O sea, yo tengo todo el derecho por ley. Si es que el patrono no se puede negar, y si no vamos a lo mismo, vamos al Ministerio de Trabajo para pedir la investigación de ese patrono, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que no solo se queda a nivel de la empresa. Dependiendo del acoso sexual que usted esté viviendo, puede ir también, puede escalar a el juzgado penal. Va a juzgado penal. Puede escalar a juzgado penal, puede escalar también en instancia laboral, puede ir, digamos, al Ministerio de Trabajo. Ya es un tema más penal. Eso del Ministerio de Trabajo depende. Sí, más bien el patrono es el que no está permitiendo que yo haga la denuncia. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a nivel laboral. Pero ya en el acoso en sí, en lo que está establecido en el Código Penal y en el procesal penal, esa parte de hostigamiento sexual. Además está la ley, bueno, aquí veo la ley 7476, ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, por eso hablabas del tema de educación. Exacto. La pregunta del millón que yo tengo, a partir de lo que estamos hablando, que me parece vital. Yo podría estar seguro que en Costa Rica mucha gente conoce la ley, pero no todos la practican. Y con esto lo que quiero decir es, hay empresas, todas las empresas, digamos, tendrán un comité de hostigamiento sexual, estarán capacitados, habrán hecho talleres y charlas de capacitación, o hay una cantidad de empresas pequeñas, medianas, más pequeñas y más medianas, que no estén aplicando las normas. Y en el sentido de que, segunda pregunta, sí es importante que las empresas hagan estas charlas de hostigamiento sexual. Es correcto, es que de acuerdo a las consultas que me han llegado, es que yo ya he hecho varias charlas, ¿verdad? He sido parte de comités dentro de empresas, porque entonces me dicen, bueno, puede usted ser la tercera persona, entonces por eso tenemos un hombre y una mujer en la empresa, y entonces yo funjo como tercera persona imparcial, que realmente uno llega ahí, árbitro, digamos. Un tipo de, sí, conciliador, arbitraje, porque a veces se necesita conciliación. Muy bien. En estos temas no es que haya que conciliar, ¿verdad? Eso es, no es conciliable, no hay nada que conciliar. Lo que se puede alguien conciliar que garantice el debido proceso, digamos, sí, eso es tu trabajo. Yo he tenido que conciliar en el momento en que la supuesta víctima no era víctima, sino que lo que quería era perjudicar a la otra persona, y la otra persona entonces ya se sienten mal, y ya entonces lo que hay que conciliar es el espacio donde van a trabajar, ¿verdad? Porque no se quiere despedir a ninguna de las dos personas, son trabajadores muy buenos, solo que no se llevan entre sí, entonces conciliar esa parte. Esa es la única forma en que yo vería que hay conciliación, cuando no hay realmente la investigación dio que no hay un hostigamiento sexual real, sino que existe otro tipo de... Entonces vos lo que haces es conformás, estás dentro de los comités de varias compañías, ¿no? ¿Verdad? Que eso sería, digamos, lo ideal, ¿no? Que hayan dos representantes de la compañía y un tercero que sea ese asesor o esa asesora laboral que está externa. Y es que también es mejor un tercero imparcial que no pertenezca a la compañía, porque así también las dos personas se sienten cómodas, ¿verdad? Tanto el denunciante como el denunciado, porque van a decir, no, es que ya me cogieron entre ojos, entonces por eso fue esa decisión. Entonces es importante. Pero entonces te decía, he recibido muchas llamadas con respecto a esto, y es ya cuando se da el hostigamiento, es ya como... ¿Qué puedo hacer? O sea, tengo este súper problemón con dos empleados
¿qué hago? Ayúdeme. Ahí es donde Pero más bien, entonces ahí es donde yo entro y les digo, bueno, es que deberían pero ya haber entras tenido a contener esto. la crisis. Sí, no a prevenir. Exacto, lo ideal Entonces, es que las empresas, que ahí, por eso te decía, estoy seguro que hay muchísimas empresas en Costa Rica que no están trabajando en prevención. no, porque ni siquiera saben que es obligatorio tener la ley, ¿verdad? Sino que ya cuando se da es que lo hacemos. Porque la mayoría estamos acostumbrados a no prevenir. Okay. O sea, que vengan las cosas y vemos ahí cómo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, la tomen prevención nota. Es importante. Ok, tomen nota, mis queridos escuchas y la gente que nos ve, esos que tienen empresas en Costa Rica, y tomen mucha nota, ¿verdad? De que, bueno, aquí en Recovecos Legales nosotros interpretamos la ley, la desmenuzamos, tratamos de llevárselas a ustedes de una forma más clara. Y va en todos los sentidos, porque todos somos usuarios de la ley, tanto las personas que trabajan como las personas que contratan. Y bueno, y saben ustedes que si tienen algún inconveniente, ocupan asesoría, quieren asesorarse, quieren ayuda, pues pueden contactarnos, ¿no? Rocío, por cierto, ¿cuál es tu red social? ¿Dónde te encontramos? Es licenciada Rocío Baudrit. Así me encuentran en licenciada Facebook, Rocío en Instagram. En Instagram, en Facebook. Correcto. Ok, entonces ya saben que en temas laborales y en temas de familia localizamos a Rocío en el Facebook, licenciada Rocío Baudrit. Y también quería decirles que pues nosotros damos charlas. Exacto. Eso, con respecto al hostigamiento sexual y al hostigamiento laboral, que ya no nos dio tiempo de hablar sobre ese tema, lo dejamos para otro episodio. Así todo el mundo queda enchilado. Tenemos la posibilidad de llevar estas charlas de hostigamiento sexual a los entornos laborales en Costa Rica. Correcto. Y en todo caso, Rocío, es muy importante también que la gente sepa, y aquí te hago la siguiente pregunta. Las mías son, ¿verdad? Esas preguntas. No, yo me quito el tiro a veces. No importa el tamaño de la empresa. No. Toda empresa tiene que tener políticas por ley de hostigamiento sexual. No importa si tiene 2 colaboradores o si tiene 2,000. Exacto. A partir de 2 colaboradores en adelante, y no estamos hablando de género, ¿verdad? Ahora, pues ese tema no es importante, sino la cantidad de empleados que se tenga, ¿verdad? Y las posibilidades que existan de que se dé este tipo de situación. Entonces, a partir de 2, 3 empleados hasta los que hayan, ¿verdad? Y entre más empleados haya, más posibilidades de que pasen diferentes situaciones a todo nivel. Okay. Entonces, es importante conocer la ley, es importante esta prevención y que los empleados sepan hasta dónde llegar, porque es que hay gente que dice, es que yo soy así, es que yo hago piropos y digo piropos a cada rato porque yo soy así. No, y todo pero bien que sea así, pero digamos, si yo soy tu colaborador, si yo soy tu compañero de trabajo y yo soy muy cariñoso, vos no, habrá un límite que vos vas a poner en tu espacio. Y el límite que yo te digo es, por favor, no lo hagas. Si lo repetís, ya ahí estamos transgrediendo, ¿verdad? Porque yo ya dije, este es mi límite. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que para cerrar, Rosy, me imagino que tenés esos 4 consejos importantes que podrías darle a esas personas que tienen una empresa en Costa Rica, que manejan una empresa. ¿Qué deben de hacer esas 4 personas, esas personas, esos empresarios o empresarias? Muy importante. En primer lugar, tener esa prevención, tener un protocolo, 0 tolerancia al hostigamiento sexual. Pero para eso los empleados tienen que conocer cuáles son sus límites, ¿verdad? Si no conocemos nuestros límites, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y es algo que podríamos decir que es lógico, pero no todos tenemos la misma lógica. Entonces, prevención en primer lugar. En segundo lugar, tener a quién acudir, que el denunciante pueda decir a dónde voy y ya sepa. Entonces, preferiblemente tener un comité donde conozca bien esta ley, y si no, pues una persona determinada, un gerente, un jefe, si hay recursos humanos mejor todavía, ¿verdad? Y si no, a quién acudir, que tengamos eso muy, muy claro. Tercer lugar, recibir la denuncia de la manera adecuada, porque podemos caer en discriminación, podemos caer en revictimización y eso no lo queremos. Entonces, seguir al pie de la letra de la ley, eso está muy claro, es una ley pequeñita, es muy fácil de leer y muy completa y muy coloquial, realmente no tiene
mayor recoveco legal esta ley. Entonces, formar ese comité de 3 personas, ojalá, como habíamos hablado, un tercero imparcial, un hombre y una mujer de la empresa. Cuarto, entregar la investigación y que todo esté bien claro, ¿verdad? Porque eso es importantísimo. Que todo esté bien claro, cómo se hizo la investigación, cuál fue el proceso, cuáles fueron las pruebas, los testigos, etc. Y esa investigación siempre mantenerla ahí en un lugar seguro, donde no esté expuesta ni a vista de todo el mundo. Bueno, muy bien. Tomen nota. Entonces, todos y todas aquellas personas que tengan una empresa ya saben que no pueden tener una empresa sin ley de hostigamiento sexual, sin comité, sin procedimientos, sin el ABC que Rocío nos acaba de explicar hoy. Así es que todo el mundo a emplearse, ¿no? A crear esos comités, a hacer talleres, no es tan a hacer difícil, capacitaciones. No es tan complicado. Ya saben, a tomar nota y a ponerse al día. Sin recovecos legales, hoy hemos compartido con ustedes este tema. Seguiremos, porque ahora dejas pendiente ahí en el tapete, temitas, dejaste por ahí el tema de hostigamiento. Tenemos tarea que hacer. Hay mucha tarea. Pero bueno, mientras haya energía y muchas ganas de divertirnos y de informar a la gente con este podcast, aquí siempre vamos a seguir trabajando. Y si usted tiene algún comentario, si tiene algún tema que quiere que abordemos aquí sin recovecos legales, pues anótelo allá abajo. Escríbanlo, pídanlo en las redes sociales, por todo lado, pídanlo. ¿De qué quieren ustedes que hablemos? ¿Qué quieren que descifremos, que interpretemos, que compartamos con ustedes? A todos, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Chao, chao. Muy bien. Este es el podcast Sin Recovecos Legales. Acabemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos.